Bienvenidos y bendiciones a su programa Cristo Ahora Veo. Hoy en la casa el pastor Víctor Ruiz desde la senda antigua de Sidra. Comparta la transmisión y bendiga a otros. Bendiciones y bienvenido a su programa Cristo Ahora Veo con Migdalia Torres. Usted sabe que hoy el Señor nos regala en el Salmo 18, versículo 46, lo siguiente: viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. ¿Sabe una cosa? Como dice también en el Salmo 23, versículo 5, que adereza mesa delante de nosotros, porque Él jamás va a dejar nuestro pie al resbaladero, jamás deja a sus hijos en vergüenza. Y con un testimonio poderoso, hoy en la casa se encuentra nuestro amigo y hermano, el pastor Víctor Ruiz. ¿Sabe una cosa? Cuando usted escuche este testimonio de donde Dios lo sacó, de donde también me sacó a mí, Dios lo va a hacer con usted. Bienvenido, Pastor Víctor, ¿cómo está? Un privilegio estar aquí, Migdalia, gracias por invitarnos. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Pastor Víctor, ¿quién era usted antes de conocer a Cristo? Pues fíjate, Migdalia, el Pastor Víctor, antes de conocer al Señor, era un hombre que en aquel tiempo, te estoy hablando para el año 2006 aproximadamente, estuvo pasando por una seria situación, tanto financiera como matrimonial, y también con un vicio de alcoholismo que se estaba apoderando de este varón. Dios mío. Ahí se le iba el dinero, pastor, en el alcohol. Sí. La mayor parte de él se iba en ello. Y pagándole a los demás. Así es. Y los demás contentos, aceptando todo lo que uno le paga. El enemigo siempre tiene esos bolsillos cuando estamos bajo algún tipo de prisioneros, encadenados, bajo algún tipo de drogadicción o de este caso de alcoholismo, como una vez tuve yo en el 2010 también, con los bolsillos rotos. Pero Así. Cristo llega y no los cose, sino que los hace nuevos. Entonces Amén. Las finanzas comienzan a resurgir, a florecer. ¿Cómo usted dice hasta aquí llegué? Pues créeme que cuando el Señor te llama y hay un llamado sobre tu vida, el Señor va a crear el escenario perfecto y correcto en el tiempo señalado por Él para encontrarse contigo. Porque créeme que este varón que está aquí creía que conocía a Jesús. Yo pensé que conocía a Jesús. Yo pensé que era un religioso más, que conocía al Señor y que sabía en el camino que estaba. Pero realmente estaba más extraviado que alguien que le conocía. Y verdaderamente llegué al punto en que comencé a acercarme a amistades en el antiguo trabajo que yo tenía, porque yo me dedicaba a ser técnico de mantenimiento industrial en una reconocida farmacéutica en Sidra. Ahí fue donde todo comenzó a irme mal. Ahí fue donde comencé a tener acercamientos, ¿verdad?, con amistades que verdaderamente no iban a influenciar nada bueno en mi vida, y fueron poco a poco sonsacándome a un ambiente que yo no veía en ese momento, peligroso, en el cual me fue envolviendo, ¿verdad?, en un ambiente de alcoholismo, en donde verdaderamente cada vez me aferraba más a eso para tratar de llenar un vacío que había dentro de mí, el cual verdaderamente no lo estaba viendo en el momento. Pero casualmente en el año 2007, quien me pastorea ahora, el pastor Félix Ruiz, mis apóstoles Félix Ruiz y María Cintrón, tuvieron un encuentro con Jesús en el año 2007. Y yo no sabía que ya Dios empezaba a trabajar
con mi familia. Amén. Yo no tenía idea de lo que Dios estaba haciendo en su vida, que verdaderamente era el instrumento que Jesús iba a usar en aquel momento para encontrarse conmigo. Y empezó a enviarlo a Él a intervenir en mi vida, en mi casa. Comenzó a visitarme, Él reapareció de repente y el hermano que yo conocía en ese momento no teníamos una relación muy estrecha. En ese momento aparece otro. El Félix Ruiz que yo conocía, que era mi hermano de sangre, es ahora mi pastor, el que me pastorea, y en ese momento comenzó a evangelizarme. Comenzó a hablarme de un Jesús que yo no conocía y de cómo Él podía ayudarme y ayudarme a encontrar el camino. De primera instancia, este que está aquí, pues ya usted sabe, un religioso más creía y ahora ¿qué fue lo que le pasa? ¿Sabe? ¿Por qué me viene a hablar a mí de Jesús? Si a Jesús lo conozco yo le puedo hablar de Él a Él. Sin embargo, estaba muy equivocado. Wow. Él empezó a traer la palabra a mi corazón y empezó a despertar en mí algo que estuvo todo el tiempo dormido. Y en el año 2009, estando yo sin trabajo, porque la farmacéutica para la cual laboré cerró repentinamente, ya que la caída de la bolsa de valores en el año 2008 empezó una ida de farmacéuticas de la isla del Cordero impresionante, y una de ellas fue la famosa farmacéutica donde yo laboré, en Sidra. Wow. Estaba ya sin trabajo, las finanzas comenzaron a decaer grandemente, y más que una que yo no conocía lo que era buena mayordomía, y verdaderamente nos quedamos completamente sin finanzas, en peligro de perder nuestro hogar, de que lo ejecutaran, y sumergido en un alcohólico tipo 2. Wow, qué cuadro. Entonces, en ese momento apareció Jesús, usado por el apóstol Félix Ruiz. En ese momento llegó ese de repente donde vinieron a presentarle a Cristo la roca. Amén. El Señor siempre tiene una estrategia perfecta. Y casualmente Él me regaló un libro que se titulaba 90 minutos en el cielo, del pastor Don Piper, un pastor bautista de los Estados Unidos. Él me regala el libro y créeme que a mí no me gustaba leer, pero no sé qué pasó, que desde que abrí el libro no pude detenerme. Lo cautivó. Me cautivó de tal forma el testimonio del pastor Piper que cautivó mi vida, la experiencia que él tuvo con Jesús, llevado al cielo en el Espíritu, y cautivó mi vida verdaderamente lo que él vivió. Pero el Señor no se quedó ahí. En el 2009, en febrero del 2009, el pastor Piper visitó la iglesia La Senda Antigua de Toa Alta, donde pastorean nuestros apóstoles Juan Darolón y Pablo Ortega, que les bendigo. Nada es casualidad. Nada es casualidad. Y ya usted sabe, el pastor no perdió el tiempo y me invitó y me dijo: el pastor Don Piper viene a testificar su testimonio a La Senda Antigua, te invito. Yo nunca quise ir a las invitaciones que me hizo, pero en esa vez él no había terminado de hablar y algo en mi corazón comenzó a palpitar y me dijo: yo voy a ir. Wow. Primera determinación, yo quiero ir a escuchar el testimonio del pastor Piper. Créame que ese fue el día en que Jesús me capturó. Gloria a Dios. Fui el tercero en ir al altar en el llamado. Y desde ese día, Jesús comenzó a trabajar en mi vida. Jesús se empezó a hacer cargo de todos mis problemas y empezó a enseñarme. Empezó a arrancar todo lo que había de mí. Y lo primero que empezó a trabajar fue lo del alcoholismo. Y lo primero que arrancó de todo mi ser fue lo del alcoholismo. Amén. Nunca más, después que le conocí, nunca más volví a probar un trago más. Pastor, lo que nos están viendo y están pasando por esa prueba de alcoholismo, ¿qué tiene que decirle? Yo les digo a todos los que están sumergidos, no importa qué tipo de alcohólico sea, puede ser tipo 3, que está 7/24 tomando, hay esperanza para ti. Wow. Jesús te puede libertar del vicio del alcoholismo. Si lo hizo conmigo, también lo hará contigo que me estás escuchando. Y va a arreglarle las finanzas también. Así será también. Y su matrimonio. El Señor se hizo cargo de todo, se hizo cargo de mi matrimonio.
trajo a mi esposa a los 4 meses. Mi esposa decidió seguirme. Primero se nos formó la Tercera Guerra Mundial al principio, porque ella no entendía. Pero como yo fui firme en ese llamado, tenía un ardón en mi corazón, continué yendo a pesar de que ella no estuvo de acuerdo. Y a los 4 meses ella me siguió. Yo quiero acompañarte. Y terminó recibiendo ese día en la iglesia La Senda Antigua de Toa Alta a Jesús como su Señor. Hasta el día de hoy, el Señor se hizo cargo de nuestro matrimonio, comenzó a enseñarnos, nos unimos más que nunca, porque nos invitó a un retiro aquí mismo en la casa. Y desde ese retiro el Espíritu Santo trabajó con nosotros con tal poder y tal magnitud que hoy en día nos amamos más que cuando nos casamos al principio. Qué hermoso. Arregló nuestro matrimonio y no permitió que perdiéramos nuestro hogar. El Señor comenzó a suplirnos lo que nos hacía falta. No me daba de más ni me daba de menos. Comenzó a enseñarme a ser un buen mayordomo de mis finanzas, junto con mi esposa. La sabiduría llegó. La sabiduría de la mayordomía del reino llegó a la casa. Qué hermoso. Dios llega y todo lo hace nuevo. Todo. Todo. Él se encargó de todas las finanzas. Tengo testimonio llega un momento en que nuestro gabinete empezó a quedarse ya con latitas solamente de alimentos, ¿verdad? No predecederos. Y el Señor empezó a enviar personas que yo no conocía a mi casa con compras. Llegaban al frente de mi casa, personas que yo no había visto. Y una vez llegó un varón que trabajaba en el Banco Popular y vino, el Señor me dijo y me trajo aquí y me dijo que le trajera una compra. ¿Qué le parece? Dios mío. Yo verdaderamente ese día, mi esposa y yo nunca lo olvidaremos, nos descompusimos y comenzamos a llorar juntos porque sabíamos que era el Señor. Dios mío, El Dios de lo qué imposible belleza. trabajando con mis finanzas, trabajando y enseñándome de que aprendiera a depender de Él completamente. Dios mío, así como lo dice Mateo 6:26, si yo le doy alimento a las aves, ¿cuánto más a ustedes que están hechos a hechuras de Él somos? La Amén. palabra cumplida. Usted no se retire, vámonos a una pausa que Cristo ahora veo continúa. Cristo Ahora Veo Café, un café de la más alta calidad, de grano fino. Bendiciones para todos, les habla su amiga y hermana Migdalia Torres, presidenta de Cristo Ahora Veo Café. Juan 8:32, como lo dice la palabra, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Cristo Ahora Veo Café, desde Puerto Rico al mundo, evangelizando hasta los confines de la tierra. Cristo Ahora Veo Café, de la finca a su taza. Estamos de regreso a su programa Cristo Ahora Veo. Estamos conversando con el pastor Víctor Ruiz de la Senda Antigua de Sidra y él nos está recordando que Dios es un Dios de provisión, que así mismo como mencionamos en el segmento anterior de Mateo 6:26, Dios es un Dios que cumple sus promesas, que aunque veamos la nevera, veamos la alacena, Dios lo va a sorprender, le va a enviar a alguien con bolsas de compra para darle la provisión, para que veamos la fidelidad que Dios tiene para con nosotros. Pastor, esa experiencia de cuando llegan estas personas a suplirle enviadas por el Señor, ustedes me imagino que se habrán quebrantado allí. Verdaderamente así fue, nos quebrantamos en llanto. Créeme que yo era de los varones que me enseñaron desde pequeño que los hombres no lloran y qué equivocado estaba. Cuando Cristo llega a tu vida, ahora me tienen que recoger con pañuelos. Porque créeme que en aquel día nos quebrantamos mi esposa y yo y nos dimos cuenta cómo el amor de Dios nos arropaba y sentíamos esa protección, esa sombra del omnipotente Dios que dice la palabra, que está alrededor de los que le aman. Y los protege y los defiende. Dios. Pudimos ver cómo nos defendió, pudimos ver cómo no permitió que nos ejecutaran nuestro hogar en aquel momento, porque teníamos una deuda que tenía que ser cubierta y no había en ese momento un trabajo regular para poderla sostener.
Sin embargo, Dios enseñándonos en aquel momento, en el año 2011, recuerdo que seguimos congregándonos en el Tabernáculo de Alabanza y Restauración, la Senda Antigua, y en aquel momento, en aquel martes, predicó el pastor Juan, conocido como Papillón, que le amamos mucho. Él predicó, y yo espero que él escuche esto, porque necesita escucharlo. Él me dio una palabra cuando terminó su mensaje, y en aquel momento el Espíritu Santo usándole, él me dijo: hijo, muchas ofertas te serán ofrecidas, pero tú vas a aceptar la oferta que viene del Señor. Esa palabra se me quedó a mí escrita en el corazón, y me la llevé, la hice mía, me la llevé. Pero pasaron años después de haber recibido esa palabra. Continuamos, ¿verdad? Recuperándonos de esa crisis financiera, mi esposa y yo. Y el Señor, pues empezaron a abrirse puertas para diferentes tipos de trabajo. Estuve laborando y de técnico de mantenimiento. El Señor me hace vendedor de una mueblería. Santo. Digo, pero Señor, yo soy mecánico, yo no sé nada de vender. Unos movimientos estratégicos que Señor, solamente Él entiende. Hay unos talentos que a veces tenemos guardados que el Señor los hace salir. Y verdaderamente me tuvo como 5 años de vendedor. ¿Cómo? En una reconocida mueblería en el pueblo de Naranjito, hermoso pueblo. Y allí tuve muchas experiencias y aprendí mucho, y el Espíritu Santo me enseñó mucho ahí en esa mueblería, encaminándome hacia el llamado que venía. Porque había un llamado que venía de camino que no tenía idea, y ahí fue donde Él comenzó a trabajar conmigo y me suplía lo que hacía falta. Luego de ahí culminamos nuestras labores ahí, y entonces me quedo de nuevo sin trabajo. El contrato que me firmaron en aquel momento solamente fue de 1 mes y no me renovaron más, y vuelvo otra vez y me quedo sin empleo de nuevo de una compañía en el pueblo de Caguas. Qué prueba, fue solamente pastor. un mes, y yo ya otra vez, y mi esposa y yo, pues vamos a continuar. Mi esposa siempre estuvo ahí. Y el Señor echándole candela al horno. Así fue. Y siempre nos mantuvimos firmes. Siempre cuando tenía quejas, ¿verdad? Pues acudía al pastor, que fue mi paño de lágrimas en ese momento. Él me ayudaba, él me aconsejaba. Eso es lo bueno de siempre tener un pastor que te pastoree en ese momento, que te ayude. El pastor Ramón Rivera, la pastora Delia, fueron grandes instrumentos, ¿verdad? En mi vida en ese momento, que nos dieron el buen consejo en ese momento. Oigan eso. Fueron usados por el Señor. Sí, eso que está testificando el pastor es bien importante. Si usted tiene alguna preocupación, usted no está solo, usted vaya donde el pastor, donde el mentor. Usted no puede jalar por el teléfono y llamar al vecino, a las viejas amistades, no. Usted tiene que llamar a los ángeles de la casa para recibir dirección de lo alto. Ese apoyo que necesitamos espiritual y ese apapacho de paternal, de padre y de madre espiritual. Eso es bien importante. Amén. Y siempre estuvieron ahí para nosotros. Siempre debemos estar disponibles a ser enseñables en las situaciones difíciles, porque ellos fueron un instrumento usado por el Señor en ese momento para recibir esa palabra de enseñanza y de corrección, porque necesitamos ser corregidos. Alaba. Y que estaba aquí no le gustaba ser corregido. Alaba. Y tuve que aprender a ser sometido y a ser corregido. Y así el Señor siguió abriéndome puertas. En una ocasión, ¿verdad? La pastora María iba con el pastor Félix. Iban dando una vuelta y ella vio una conocida compañía que tengo que mencionar su nombre porque fue un instrumento, se llama Transita, y ella sintió que el Espíritu Santo le decía: díselo al pastor Víctor, díselo a él. Y ella fue con la encomienda ese mismo día y bien diligente, y me dice: solicita en esa compañía, algo el Señor va a hacer, no sé qué. Créame que inmediatamente que solicito, el empleo, eso fue inmediato. Fue algo inmediato. Y estuve ahí por 1 año y medio trabajando con ellos. Y verdaderamente ahí fue que el Espíritu Santo verdaderamente me pulió como una roca.
y tomó esa chicharra que él tiene y siguió ajustando tuercas conmigo ahí y me permitió tener experiencias impresionantes en esa enseñanza del llamado que venía. Y tuve muchas experiencias hermosas en esa compañía, Ajá. tratando con personas enfermas, con personas que eran pacientes de diálisis, personas que iban a citas de tránsito, le tocaba a este servidor llevarlos y ahí fue donde el Señor me fue enseñando a evangelizar y a llevar su mensaje a ese tipo de personas. Wow. Y ahí fue donde empezó a enseñarme, a dirigirme hacia el llamado que venía pastoral. Luego de ahí, terminamos nuestra función ahí y comenzamos, el Señor abrió una puerta en una compañía en Sidra, allá, más cerca de mi pueblo, porque yo le estaba pidiendo, Señor, estoy en área metro, estoy muy lejos. O sea, todos los días tengo que coger este tapón. Sin embargo, me dejó esperando ahí año y medio y luego me lleva a una compañía en Sidra, ¿verdad? Y es una compañía que se llama Office Gallery y su empresaria, su dueña, ¿verdad? Es una pastora hermosa, la bendigo. Ella tuvo a bien tomarme como su empleado, muy diligente, y ahí estuvimos laborando y aprendiendo como un año y medio más, hasta que llegó el día del cumplimiento de la palabra que Papillón nos dio en el 2011. Wow. Ahí fue el cumplimiento, porque yo siempre que comenzaba en un trabajo nuevo, creía, esta es la oferta, aquí es. Y el Señor decía, no, esa no es. Hasta que llegó el año 2020 y estando laborando en esa compañía Office Gallery, el Espíritu de Dios mueve. Ya estábamos establecidos como una iglesia en Sidra, porque en el 2014 el pastor recibe el llamado por nuestra apóstol Wanda y el apóstol Pablo a pastorear una iglesia en Sidra, una hermosa iglesia que se llama la Senda Antigua de Sidra, hija de esta casa, en donde estamos pastoreando junto a dos hermosos apóstoles. Ahí estamos y ahí fue que vino el llamado, la oferta que el Señor dijo que era la que yo tenía que aceptar. Y entonces ahí fue que el Señor dijo, te vienes conmigo 724 Santo. a laborar. Y vino el llamado pastoral. Hacia eso me estaba dirigiendo Él y yo no tenía idea que yo tenía un llamado pastoral, pero Él ya lo sabía y tenía que enseñarme a través de los procesos que vivimos para entonces yo poder estar hoy aquí testificándote a ti que me ves que Dios lo hace posible. Y se cumplió una palabra profética en mi vida, amén, dada por ese siervo del Señor. Amén. Y que es un proceso. Usted está hablando desde el 2007, 2009, 2011, 2020. Así es. Oiga eso, es una trayectoria completa donde Dios se luce, le place coger lo más vil y despreciado y darle esa formación hermosa para entonces hoy en día decir el pastor Víctor Ruiz en la Senda Antigua de Sidra. O sea, que si usted tiene un llamado pastoral, se lo hicieron hoy, mañana usted no va a estar predicando en las naciones. Hay que entrar en un proceso de limpieza, de liberación, de sanación en todas las áreas, para entonces esa luz que Dios enciende no es para ponerla debajo de la mesa, es ponerla. Amén. Wow, qué proyecto. Seriamente procesado. Qué lindo. Pastor, los días de culto allá en Sidra. Pues mira, en la iglesia de la Senda Antigua de Sidra nos reunimos todos los miércoles, el miércoles de enseñanza a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Allí te esperamos si eres cercano a nuestra zona. Así que si usted no tiene dónde congregarse, el Señor lo está inquietando, arranque para Sidra, que allí tenemos los apóstoles Félix y María, y allí tenemos a la pastora Midali, ¿verdad? Miyali, sí, Miyali, con ese nombre tan especial, y al pastor Víctor, esperándolos con amor, con frutos, con sus Amén. dones, los dones que Dios ha puesto, que son las iglesias que usted tiene que ir, donde se predica cristocéntrico, donde hay libertad del Espíritu Santo, donde hay un mover que esté esperando por usted para que usted sea transformado y así mismo usted transforme a otro. Amén. Pastor, gracias por habernos acompañado. Es un privilegio haber estado aquí. Claro que sí. Te bendigo.
Así que usted no se retire, vamos a la palabra de bendición. Será hasta la próxima. Hola, ¿qué tal amigos? Te saluda tu amiga Yamilet Zamudio desde la República de Panamá, transmitiendo aquí en Cristo Ahora Veo. Y hoy quiero dejarte con este hermoso mensaje. Mira, nosotros tenemos muchas armas en nuestras manos y hay una muy poderosa que abre puertas y es la arma de la oración. Hoy quiero decirte que la Biblia dice, orad sin cesar. Mira, la oración te va a abrir caminos, la oración va a abrir mar, la oración va a abrir las puertas que se han cerrado en tu vida, que se han cerrado en tu trabajo, que se han cerrado en tu casa, que se han cerrado en tu matrimonio, que se han cerrado quizás en alguna enfermedad, pero solamente la oración es la que va a abrir esa puerta de ese milagro que estás esperando. Dice la palabra de Dios que si crees vas a ver la gloria de Dios en tu vida, pero ¿cómo vas a ver esa gloria? Activándolo con esa arma poderosa de la oración. Así que hoy es día de clamar a Dios, hoy es día de orar a Dios y si tú crees vas a ver esa respuesta, vas a ver esa puerta abierta a su favor, a favor tuyo, a favor de la familia. Levántate y clama porque eres un guerrero, eres una guerrera, eres arma poderosa en las manos de Jehová. Estás en las manos de Dios. Dios te bendiga. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer. Utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Oiga, usted sabe una cosa, asimismo como el pastor Víctor fue libertado del alcoholismo, hay esperanza para usted. Solamente crea, levántese y camine en fe, marche, porque asimismo como lo hizo con el pastor Víctor, lo va a hacer con usted. Reciba esta palabra de bendición de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Será hasta la próxima.